Capítulo 14. Grandes acontecimientos vinieron a sacar a Reyes de estas intermitentes veleidades místicas que él mismo, en sus horas de sensualismo racionalista y moderado, calificaba de enfermizas. El infeliz Bonis no pudo menos de recordar un pasaje muy conocido de la sonámbula, aquel de "Ad el tuto ancor non sei cancellata dal mio cuor", según él lo cantaba. Cuando llegó la hora de despedirse de Serafina Gorgeji, la cual, deshecha otra vez la compañía, iba con Mochi, contratada al Teatro de La Coruña. Aquella separación había sido una amenaza continua, la gota amarga de la felicidad en los días y meses de ciega pasión. Después, un dolor necesario y hasta merecido y saludable, según pensaba el amante, lleno de remordimientos y de planes morales. Pero al llegar el momento, Bonis sintió que se trataba de toda una señora operación practicada en carne viva. Con toda franqueza y explicándolo todo satisfactoriamente, por medio de una intrincada madeja de sofismas, Reyes reconoció que los afectos naturales, puramente humanos, eran los más fuertes, los verdaderos, y que él era un místico de pega y un romántico y un apasionado de verdad. ¡Ay! Separarse de Serafina. A pesar de aquella tibieza con que su espíritu la trataba de algún tiempo aquella parte, era un dolor verdadero. De aquellos que a él le horrorizaban, de los que le daban la pereza de padecer. Era tan molesto tener el ánimo en tensión, necesitar sacar fuerzas de flaqueza para aguantar los dolores, los reales, y no había más remedio. Pensar en tener compañía de ópera más tiempo era absurdo. Ya todos los expedientes inventados para retener en el pueblo a Mochi y su discípula estaban agotados. No podían dar más de sí. Nunca se había visto, ni en tiempos de la Tiplona, mientras ésta fue cantante, que las partes de una compañía permanecieran un año seguido, y algo más en la ciudad fuera trabajando o en huelga. Lo que se había visto era tal cual corista que se quedaba allí, casada con uno del pueblo o ejerciendo un oficio. Un director de orquesta se había hecho vecino para dirigir una banda municipal. Pero tiples y tenores nunca habían parado tantos meses. Concluido el trigo, volaban. El fenómeno que ofrecían Serafina, Julio y Gaetano era tan admirable como si las golondrinas se hubieran quedado a pasar un invierno entre nieve. Solo que de las golondrinas no se hubiera hecho comidilla, para decir que las alimentaban los gorriones, por ejemplo. Y de la larga estancia de los cómicos, contratados unas temporadas, otras no, se decían horrores. No por hacer callar a la maledicencia, de la que nadie se acordaba a no ser Bonis, sino porque no había manera decorosa, ni aun medio decorosa, de continuar cubriendo las apariencias, ni tampoco recursos para seguir manteniendo los grandes gastos que causaban aquellos restos de la compañía disuelta. Se comprendió la necesidad de que terminase aquel estado de cosas, como le llamaba Reyes. La empresa había perdido bastante, y sobre la empresa, es decir, sobre el caudal mermadicísimo del abogado Valcárcel, continuaban cargando más o menos directamente las principales partes, a saber, Mochi, Serafina y Minghetti. Se presentó la ocasión de ganar la vida con el trabajo y hubo que aprovecharla, por más que doliera a unos y a otros la despedida. Quien no transigió fue Emma. Tuvo una encerrona con su tío y mayordomo, que había sido nombrado vicepresidente de la Academia de Bellas Artes, agregada a la Sociedad Económica de Amigos del País. Y de aquella conferencia resultó el acuerdo, porque allí todo eran panes prestados, de que Minghetti continuaría en el pueblo en calidad de director de la sesión de música en la citada academia.
El sueldo que pudieron ofrecer los señores socios al barítono no era gran cosa, pero él se dio por satisfecho porque además pensaba dar lecciones de piano y de canto, y con esto y lo otro, y lo otro. Así decía la malicia entre paréntesis por lo bajo, podía ir tirando hasta que se cansara de aquella vida sedentaria y se decidiera a admitir una de las muchas contratas que, según él, se le ofrecían desde el extranjero. Serafina dejaba con pena el pueblo en que había llegado casi a olvidar que era una actriz y una aventurera para creerse una dama honrada, que tenía buenas relaciones con la mejor sociedad de una capital de provincia y un amante fiel, dulce, manso y guapo. A Bonis le había llegado a querer de veras, con un cariño que tenía algo de fraternal, que era a ratos lujuria, y que se convertía en pasión de celosa cuando sospechaba que el tonto de Reyes podía cansarse de ella y querer a otra. Tiempo hacía que notaba en su queridísimo bobalicón despego disimulado, distracciones, cierta tendencia a huir de sus intimidades. Al principio sospechó algo de las extrañas noches de Valpurgis matrimonial que tan preocupado trajeron una temporada a Reyes. Después, siguiendo la pista a los desvíos y distracciones del amante, llegó a comprender que no se trataba de otros amores, sino de ideas que a él le daban. Tal vez iba a volvérsele definitivamente bobo, y no dejaba de sentir cierto remordimiento. A este se le ablanda la mollera por culpa mía, pensaba. Más de una vez en sus ligeras reyertas de amantes antiguos, pacíficos y fieles, pero cansados, oyó a Bonis hablar de la moral como un obstáculo a la felicidad de entre ambos. Lo que nunca pudo sospechar Serafina fue la principal idea de Bonis, la del hijo, y esto era lo que en realidad le apartaba de su querida, del pecado. Pero en la noche en que, al arrancar la diligencia de Galicia, Bonis, subiéndose de un brinco al estribo de la berlina, pudo, a hurtadillas, dar el último beso a la Gorgeji, sintió que su pasión no había sido una mentira artística, porque con aquel beso se despedía de un género de delicias intensas, inefables, que no podrían volver. Con aquel beso se despedía del último vestigio de la juventud. Entre la muchedumbre que había acudido a despedir a los cantantes, se sintió Bonis, después que desapareció el coche en la oscuridad, muy solo, abandonado, sumido otra vez en su insignificancia, en el antiguo menosprecio. Delante de él, que volvía solo por la calle sombría adelante, solo entre la muchedumbre de sus amigos y amigas, distinguió dos bultos que caminaban muy juntos, cogidos del brazo, según era permitido en aquella época a las señoritas y a los galanes. Eran Marta Corner y Nepomuceno, que se habían adelantado, huyendo la vigilancia del alemán, que no gustaba de tales confianzas. La escena de la despedida los había enternecido y animado. La oscuridad de las calles, alumbradas con aceite, les daba un incentivo en su misterio, y en el cuchicheo de su diálogo se sentía el soplo de la pasión carnal de Nepo y de la pasión de marido de Marta. Iban absortos en su conversación, olvidados de los que venían detrás, creyéndose a 100 leguas de la gente, sin pensar en ella, levantaban a veces la voz. Marta singularmente, y Bonis, sin querer al principio, queriéndolo muy de veras después, oyó cosas interesantes. Había que hablar cuanto antes a Emma, había que decirle el gran secreto de aquella pareja, que iban a casarse antes de un mes y había que ajustar cuentas, separar los respectivos capitales sin perjuicio de seguir administrando el tío el de la sobrina, hasta que ya no hubiera cosa digna de mención que administrarle. Estaba perdida. No había hecho más que ir gastando o derrochando sin enterarse jamás de que corría la ruina completa. Hablarle a ella de hipotecas era hablarle en griego. Pues hipoteque usted,
decía, sin más idea de la hipoteca, que la de ser un modo de sacar ella el dinero necesario para sus locuras cuanto antes. Mire usted, decía el tío a Marta, pues el tú lo dejaba para después de la boda. Es una mujer que no tiene idea clara de lo que significa el tanto por ciento, y cuando le hablan de un interés muy subido, le suena lo mismo que si le hablan de un interés despreciable. Para ella no hay más que el dinero que le den por lo pronto. Parece así, como que se figura que roba a los usureros, a quienes toma dinero, al sabe Dios cuántos. Para aliviar estos males he llegado yo mismo a ser el único judío para mi sobrina. Yo, quien sin saberlo ella, porque ni lo pregunta, le facilito cantidades a un módico interés. Marta oía a Nepo con más placer que si le fuera recitando la primavera temprana de Joete. ¿De modo que ellos van a arruinarse? Sí, ya no tiene remedio. La culpa es suya, empezó él. Siguió ella, después los dos. Después todo el mundo, usted lo ha visto. Aquella casa es un hospicio. Los cómicos nos han comido un mayorazgo y como la fábrica va mal. Oh, pero eso no hay que decirlo por ahí. No, es claro. Papá espera levantar el negocio. Sus corresponsales le ofrecen mercados nuevos, salidas seguras. Sí, es claro. Pero será tarde para los de Reyes, nuestro esfuerzo. El que haremos con nuestro propio capital, Marta, con el nuestro, ¿entiende usted? Sacará la fábrica a flote, pero ya será tarde para ellos. Nuestro porvenir está en la pólvora. Marta apretó el brazo de Nepo y lo que siguieron hablando ya no pudo oírlo Bonis. Se quedó atrás, entró el último en su casa, a donde volvieron muchos de los que habían ido a despedir a la Gorgeji y a Mochi, pues de allí había partido la comitiva. Serafina había ido al coche desde la casa de Emma porque ésta no podía salir aquella noche. Se sentía mal y se habían despedido en el gabinete de la Valcárcel. Bonnie se detuvo en el portal cuando ya todos estaban arriba. ¡Qué ruido! ¡Qué algazara! Lo de siempre. Ya nadie se acordaba de los que se alejaban carretera arriba. Como si tal cosa, arrastraban sillas, sonaba el piano, y después el taconeo de los danzantes, bailaban. Y todo esto lo he traído yo, y bailan sobre las ruinas, los reyes se arruinan, la casa Valcárcel truena, y el último chavo lo gastan alegremente, entre todos esos pillos y viciosos que he metido yo en casa. Empezó él, decía ese tunante, y tiene razón, yo empecé y aún debo. Lo robado y todo lo demás que vino después, la empresa teatral, la fábrica, los banquetes, las giras, los saraos, los préstamos a esos hambrientos y chupones, por culpa mía, por mi pasión, que ya se extinguía por miedo a echar cuentas, por miedo de que se descubriese mi adulterio, sí, adulterio, así se llama. Yo lo toleré, lo procuré todo es culpa mía. Y lo peor es lo que dice el tío, empezó él. Y Bonis, sin pasar del portal mal alumbrado por un farol de aceite, se cogía la cabeza con las manos. No se determinaba a subir, le daba asco su casa con aquella chusma adentro. Si fuera para barrerlos a mí con ellos, a todos. ¿Cómo seguir con aquella vida, ahora sobre todo que ni el placer ni el pecado le arrastraba a ella? Egoísta. Como se fue tu pareja, moralizas contra los demás. Pero, ¿y la ruina? Cuando ese la anuncia, segura será. Seremos pobres, por mí casi me alegro, pero es horrible, porque es por culpa mía. Cesó de repente el ruido del baile que sonaba sordo y continuo sobre su cabeza. Después se oyeron muchos pasos precipitados en una misma dirección, hacia el gabinete de Emma. ¿Qué pasa?, se dijo asustado Bonis, pensó de repente como antaño. Emma se ha puesto mala y me va a echar la culpa. Se dirigió hacia la escalera, cuya puerta abrieron con estrépito desde dentro.
bajando de dos en dos los peldaños. Venían dos bultos, el primo Sebastián y Mingeti, que atropellaron a Bonis. ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Gritó, recogiendo del suelo el sombrero, el que debía ser amo de la casa. Arriba, hombre, arriba. Siempre en babia. Emma así y tú fuera. Esta frase del primo Sebastián le supo a Bonis a todo un tratado de arqueología. Era del repertorio de las antigüedades clásicas de su servidumbre doméstica. ¿Pero qué hay? ¿Qué tiene Emma? Está mala, un síncope, jaqueca fuerte, dijo Mingeti. Vamos corriendo a buscar a don Basilio. Le llama a gritos. Sube, hombre, corre. Te llama a ti también. Nunca la vi así. Esto es grave. Sube, sube. Y se lanzaron a la calle los dos emisarios, rivalizando en premura y celo. Usted al casino, yo a su casa, dijo Sebastián, y cada cual echó a correr, uno calle arriba, otro calle abajo. Bonis entró temblando como en otro tiempo. ¿Qué sería? ¿Volverían los días horrorosos de la fiera enferma? Comparados con ellos los presentes de relajamiento moral, le parecían ahora flores, y en adelante, ¿qué armas tendría para la lucha? Ya no creía en la pasión, aunque tanto le estaban doliendo aquella noche sus últimas raíces. Ya no creía apenas en el ideal, en el arte. Todo era un engaño, tentación del pecado. Sí, volvía a su esclavitud, su afrenta, aquella vida de perro atado al pie de la cama de una loca. Él ya no tendría fuerza para resistir. Con un ideal, con una pasión, lo sufría todo. Sin eso, nada, se moriría. La enfermedad otra vez y ahora, con la pobreza, ahora, de seguro, qué horror. Oh, no, escaparía. Entró, pasillo adelante, todo era confusión en la casa. Las de Ferraz y una de las de Silva corrían de un lado a otro, daban órdenes contradictorias a los criados. En el gabinete de Emma, Marta y Corner junto al lecho parecían estatuas de mausoleo. Duerme, dijo con solemnidad el padre. Silencio, exclamó la hija con un dedo sobre los labios. ¿Pero qué ha sido? Psst, silencio. Pero, más bajo y acercándose. Pero yo quiero saber. ¿Y el tío? ¿Dónde está el tío? Se está mudando, contestó Marta en voz baja, de esas que son silbidos, más molestos que los gritos. Reyes notó el olor de un antiespasmódico, olor de tormenta para los recuerdos de sus sentidos. También había cierto hedor nauseabundo. Se aproximó más a la cama. A los pies estaba amontonada ropa blanca, de que se había despojado Emma después de metida entre sábanas, según su costumbre. También ahora los recuerdos de los sentidos le hablaron a Bonis de tristezas y tras rápida reflexión se sintió alarmado. ¿Pero qué ha sido? Preguntó sin bajar la voz lo suficiente, olvidándose del sueño de su esposa, pensando cosas muy extrañas. No grite usted, hombre, dijo la alemana muy severamente. Bonis acercó el rostro al de su mujer. Duerme, dijo Corner. Dios lo sabe, pensó Bonis. Emma, pálida, desencajada, desgreñada, con 10 años de los que había sabido quitarse de encima, otra vez sobre las fatigadas facciones, abrió los ojos, y lo primero que hizo con ellos fue lanzar un rayo de odio y otro de espanto sobre el atribulado esposo. ¿Qué ha sido, hija mía? ¿Qué ha sido? Quiso hablar la enferma y al parecer hasta pronunciar un discurso, porque procuró incorporarse y extendió los brazos. Pero el esfuerzo le produjo náuseas y Bonis, sin tiempo para retirarse un poco, corrió la misma borrasca de que se estaba secando el tío. Corner discretamente retrocedió un paso. Marta se colgó de la campanilla en son de pedir socorro, porque no era ella hembra que descendiese a ciertos pormenores al lado de los enfermos. El estómago, decía ella, no es nuestro esclavo, antes bien nos esclaviza.
Acudieron las de Ferraz y luego Eufemia con agua, arena, toalla y cuanto fue del caso. A Bonnie se le hizo comprender que apestaba y corrió a mudarse. Cuando volvió al cuarto de su mujer, vio en la sala al tío, a Corner, a Marta, a las de Ferraz, a la de Silva, a Mingetti y a Sebastián. ¿Está mejor? ¿Está sola? Sebastián respondió casi de limosna. No, está con ella don Basilio. Antes de decidirse a entrar en el gabinete, Bonis consultó con la mirada al concurso. Vio algo extraño en ellos. Parecían menos alarmados y como llenos de curiosidad maliciosa. Había allí sorpresa, incertidumbre, no susto ni temor a un peligro. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa?, preguntó anhelante, con la cara de lástima que ponía cuando acudía en vano a implorar sentimientos tiernos de caridad en sus semejantes. Hombre, usted puede entrar, dijo Corner. Al fin es el marido. Bonis entró. Don Basilio, correcto en el vestir, como siempre, de color de manteca el gabán entallado, sonriente, de expresión espiritual boca y mirada, dejaba pasar una tormenta de espanto y rebeldía contra los designios de la naturaleza que se entregaba a Emma, que se apretaba la cabeza desgreñada con las manos crispadas y llamaba a Dios de tú y con un tono que parecía de injuria. Dios mío, ¿qué es esto?, preguntó Bonis espantado con las manos en cruz frente al médico. Pues nada, que su mujer de usted está nerviosísima. Ya ha tomado a mal una noticia que yo creí que la llenaría de satisfacción y legítimo orgullo. Calle usted, aguado, no se burle de mí, no estoy para bromas. Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¡Qué atrocidad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué va a ser de mí, Dios de Dios, ya a estas horas? Yo me voy a morir, de fijo, de fijo. Me lo da el corazón. Yo no paro, no paro, no paro. Delira, gritó Bonis con horror. ¿Por qué? Como dice que no para, no para. No, no dice eso. Y don Basilio se interrumpió para reír con toda sinceridad. Lo que dice es que no pare, no pare. Pero ya verá usted como en su día, aún lejano, damos a luz un robusto infante. Alma mía, exclamó Reyes, comprendiendo de repente, más que por las señas que tenía delante, por una voz de la conciencia que le gritó en el cerebro. Se fue ella y viene él. No quería venir hasta hallar solo tu corazón, para ocuparlo entero. Se fue la pasión y viene el hijo. Se lanzó a estrechar en sus brazos la cabeza de su esposa, pero ésta le recibió con los puños que, rechazándole con fuerza, le hicieron perder el equilibrio y casi caer sobre don Basilio. Nerviosa, nerviosísima, dijo el médico, disimulando el dolor de un callo que le había pisado aquel calzonazos. Empezaron las explicaciones. Emma, con verdadero pánico, se agarraba como un náufrago a una tabla, a la esperanza de que aquello era imposible. Aguado, con estadísticas que no necesitaba ir a buscar afuera de su clientela, demostraba que imposibles de aquella clase le habían hecho pasar a él muchas noches en claro, y sin ir más lejos, citaba la de fulano y a la de mengano, que se habían descolgado con una criatura después de años y años de esterilidad, en rigor aparente, los misterios de la naturaleza. Pero no la habían asegurado a ella, tantos años hacía, cuando el mal parto, cuando quedó medio muerta, con las entrañas hechas una lástima, que ya no pariría nunca, que aquello se había acabado, que no sé qué de la matriz. Sí, habrán dicho, señora, pero in illo tempore yo no tenía el honor de contar a usted en el número de mis clientes. Hay quien es un gran comadrón y un grandísimo ignorante en obstetricia y tocología, y toda clase de logias divinas y humanas. Mientras Emma proseguía en sus lamentos, gritos y protestas, jurando y perjurando que estaba dispuesta a no parir, que aquello era una sentencia de muerte disfrazada,
que a buena hora mangas verdes y cosas por el estilo, Aguado se volvió a Bonis para explicarle lo que había pasado allí. En cuanto se habían acercado a la enferma, había visto síntomas extraños que nada tenían que ver con sus habituales crisis nerviosas. Se había enterado de pormenores íntimos, aunque con gran dificultad, por el horror que tenía Emma a todos los cálculos, previsiones y recuerdos aritméticos. No solo las cuentas del tío, y entre estas noticias y lo que tenía presente, y ciertas inspecciones y contactos, había sacado en consecuencia que aquella señora, como tantas otras, al cabo de los años 1000 volvía por los fueros de la maternidad, abandonados mucho tiempo. Habló mucho de matrices y de placentas, pero mucho más de la misteriosa marcha de la naturaleza a través, y permítaseme el galicismo, dijo Aguado, que era purista en lo que se le alcanzaba, a través de los fenómenos fisiológicos de todos órdenes, indudablemente, y no lo decía por alabarse. Él no había esperado menos del régimen homeopático e higiénico a que había sometido a su cliente, sin aquellos glóbulos y más particularmente sin la influencia físico-moral de los buenos alimentos, de los paseos y sobre todo de las distracciones. Aquel organismo hubiera continuado viviendo una vida valetudinaria, sin esperanza ni remota de tener fuerzas sobrantes suficientes para sacar de ellas una nueva vida, un alter ego. No cabía duda que Aguado insistía en querer deslumbrar a Bonis, pues no solía el médico de las damas ser tan pedantescamente redicho. De todas suertes, Reyes tenía que contenerse para no abrazar al doctor. Creía disparatadamente que el estar su mujer embarazada o no dependía de aquella discusión entre el médico y Emma. Si Emma quedaba encinta en la disputa, si Emma quedaba encima en la disputa, adiós hijo. Si el médico decía la última palabra, parto seguro. Como no había por qué ocultar la cosa, no se ocultó. Los de la sala supieron enseguida el pronóstico, nada reservado, de don Basilio. Hubo gritos de alegría, de sorpresa, sobre todo algunos de malicia, bromas, jarana y pretexto para seguir divirtiéndose y alborotando. Emma continuaba protestando. Se sentía mejor, era verdad, después de haber desahogado por completo, pero el susto, al cambiar de especie, había empeorado. No estaba enferma como había temido, pero estaba en estado interesante y eso era horroroso. Y como no le hacían caso y se reían de ella, y hasta la dejaban sola para correr por la casa y refrescar, y tocar el piano y cantar, toda vez que ella misma confesaba que no le dolía nada, se tiraba a la dama encinta de los pelos, insultaba medio en broma, medio en veras a sus amigas y amigos llamándoles verdugos y proponiéndoseles que pariesen por ella y que verían. Seguía negando su estado como si fuese asunto de honor, como pudiera negarlo Marta si se viera en una por el estilo, pero negaba no por convicción, sino por engañarse a sí misma. Por lo demás, bien comprendía ahora, después de oír a don Basilio y de contestar a sus sabias preguntas, que había estado ciega, que ella misma debía haber comprendido mucho tiempo hacía de qué se trataba, al notar cosas extrañas en su vida íntima. Bonis, que había procurado quedarse con su mujer mientras los demás, despedido don Basilio, corrían al comedor, donde les aguardaba el refresco, tuvo que dejarla sola porque le echó de su presencia a cajas destempladas. Desapareció Reyes y los convidados quedaron por dueños de la casa, pues don Juan Nepomuceno había salido también cuando el médico. En el comedor se acentuó el carácter burlesco de las bromas con que se recibió el inesperado suceso. Se hacían cálculos respecto de la mayor o menor proximidad del alumbramiento, suponiendo que las cosas fueran por sus pasos contados a un feliz desenlace. Las hipótesis respecto de las causas probables de tamaño lance abundaban. Se entrelazaban, se mezclaban, llegaban al absurdo y siempre acababan apoyándose en ejemplos de casos semejantes y de otros muchos más extremados.
Corner demostró gran erudición en el particular, pero se preferían como mejor testimonio, más digno de crédito, las cosas más recientes y de la localidad. No le hubiera hecho gracia a Emma oír que se la comparaba con damas parturientas de 60 años y que se citaba como ejemplo de belleza conservada milagrosamente a Ninon de Lenclos, de quien nunca había oído ni el nombre, la señorita de Silva. Lo que sabía aquella Marta, que fue la que llevó la conversación de la tocología a la estética, para poder ella lucir sus conocimientos sin menoscabo de su decoro y prerrogativas de virgen pudorosa e ignorante obstetricia. Ella, tan avispada en esto de fingir inocencia, tenía tan mal tacto, que llegaba a ridículas exageraciones. Y así fue que aquella noche, por rivalizar con el candor de las de Ferraz a las primeras noticias del feliz suceso que se preparaba, estuvo inclinada a dar a entender que, a su juicio, los recién nacidos venían de París. Pero la de Silva, la menor, con verdadera inocencia, dejó comprender todo lo que ella sabía respecto del asunto, que era bastante. Y Marta tuvo tiempo para recoger velas y abstenerse de ridículas leyendas filogénicas y ontogénicas, como hubiera dicho ella, si no estuviera mal visto. En lo que estaban todos conformes era en lo que ya había afirmado el médico, a saber, que la principal causa de aquella restauración de las entrañas de Emma y de sus facultades de madre se debían a la nueva vida que llevaba de algún tiempo aquella parte, a las distracciones, a las expansiones. Consultado Minghetti sobre el particular, daba señales de asentimiento con la cabeza y seguía comiendo pasteles. Los comensales le miraban a hurtadillas y los más perspicaces notaban en él un aire que Corner habló bajo con Sebastián, llamó en francés Gené, con lo cual Sebastián se quedó a oscuras. Volvió Nepomuceno cuando se levantaban de la mesa, se despidieron todos de Emma, repitiendo las bromas, recomendándoles tales y cuales precauciones, Corner y aún Sebastián, que tenía una experiencia que no se explicaban las chicas de Ferraz en un solterón. Y todas las vírgenes, Marta inclusive, se ofrecieron de ahí en adelante a servir a la amiga enferma, de enfermedad conocida en todo lo que fuera compatible con el estado a que todas ellas todavía pertenecían. Emma rabiaba, azotaba el aire y aumentaba su cólera porque no podía explicar a las muchachas, decorosamente, los argumentos con que todavía seguía oponiéndose a la sentencia facultativa. Bajando por la escalera, unas opinaban que el furor de la Valcárcel era fingido, que bien satisfecha estaba con el descubrimiento. Otras pensaban más en lo cierto, que si algo halagaba esta potencialidad a Emma, no le daban lugar a satisfacciones el terror del parto, el asco y la repugnancia a los menesteres de la maternidad después del alumbramiento. Y además, decía una de Ferraz a la de Silva, ¿no ha visto usted qué cara se le ha puesto solo con los preparativos esos y con el susto? Sí, parecía un cadáver. Lo que parecía era una cincuentona. Poco le falta. No, mujer, no exageres. Lo que era que, como se le había caído la pintura, 10 años más se le echaron encima. Eso sí. Y todas ellas callaron de repente, ya en la calle, pensando por unanimidad en Minghetti y en la cara de pocos amigos que había puesto en el cuarto de la otra. Sebastián fue a acompañar a los de Corner hasta su casa. Nepomuceno había tenido que quedarse porque el alemán era muy delicado. Ahora que se aproximaba la boda, en materias del qué dirán, y no gustaba de que a tales horas pudieran encontrar por las calles oscuras a su hija, acompañada de su prometido, aunque Corner fuera con ellos. Aseguraba que para Alemania era buena la costumbre de dejar a los novios andar juntos y solos por cualquier parte, pero que en países meridionales toda precaución era poca. Por lo visto, temían los ardores del buen Nepomuceno, pero
y Reyes, preguntaban los amigos de la casa al separarse. ¿Dónde se habrá metido? En el cuarto de Emma no quedaba. Bonnie se había encerrado en su alcoba, ya que su mujer rechazaba enérgicamente las expansiones del futuro padre, que hubiera deseado vivamente saborear en santo amor y compañía de su esposa las delicias de la inesperada y bienvenida noticia que acababa de darles don Basilio. A falta de su mujer, Bonnie se contentó con su humilde lecho de soltero, en aquella alcoba suya, testigo de tantos pensamientos, de tantos sueños, de tantos remordimientos, de tantas penas y humillaciones devoradas entre sollozos. Su cama era su confidente, su mejor amigo, no el tálamo nupcial, el del cuarto de su mujer, no. Aquellas pobres tablas de nogal, aquellas sábanas sin encajes, porque los encajes y puntillas le daban grima, aquella colcha de flores azules que le decían tantas cosas poéticas y tristes, dulces, suaves, tan conformes con el fondo de su propio carácter. Parecíale que a fuerza de haber mirado años y años aquellas flores, mientras su pensamiento vagaba por los mundos encantados de sus ilusiones, de sus penas, se le había pegado a la colcha como un barniz de idealidad, una especie de musgo azul de sus ensueños, en fin, aquella colcha, y otra del mismo dibujo, pero de color de rosa. Eran algo así como amigas íntimas, confidentes, que a él le faltaban en el mundo de los vivos. Muchas veces pensaba en esto. Él no tenía, en rigor, amigos entre los hombres, ni amigos de la infancia, verdaderos, capaces de comprenderle y capaces de abnegación, ni amigos de la edad viril. Il suo caro Mochi, va, le había engañado una temporada. Era un vividor a quien Dios perdonara. Sus amigos eran las cosas, la montaña del horizonte, la luna, el campanario de la parroquia, ciertos muebles, la ropa de color usada, de andar por casa, las zapatillas gastadas, el hecho de soltero sobre todo. Estos seres inanimados de la industria, a los cuales dudaba Platón si correspondía a una idea, eran para Bonis como almas paralíticas que oían, sentían, entendían, pero no podían contestar ni por señas. Y sin embargo, aquella noche solemne, al contemplar la colcha de flores azules, el doblez humilde y corto de las sábanas limpias, las almohadas angostas y blandas, le pareció que todo aquello le sonreía con su frescura y con su aspecto de íntima familiaridad, mientras él se quitaba las botas y calzaba las babuchas. No había felicidad completa si los pies no descansaban en la suavidad del paño flojo de las zapatillas. Ajaja, exclamó al sentirse a su gusto y apoyando ambas manos en la cama. Dejó que una dulcísima sonrisa le inundara el rostro con un reflejo de la alegría del corazón. Ahora a meditar, a soñar. Noche solemne, no había milagros, en eso estaba. No estaría bien que los hubiera. El milagro y el verdadero Dios eran incompatibles, pero había providencia, un plan del mundo, en armonía preestablecida. Él no usaba estas palabras, no pensaba esto con palabras, con las leyes naturales. Había coincidencias providenciales que al hombre piadoso debían servirle de advertencias saludables emanadas de Dios, traídas por la naturaleza. No era un milagro que se hubiesen equivocado los médicos que antaño le habían condenado para siempre a la esterilidad de su mujer. No era un milagro que Emma pariese ya cerca de los 40 años. Tampoco era milagrosa, aunque sí admirable, la coincidencia de anunciarse la venida del hijo, la misma noche en que se marchaba la pasión. Se iba Serafina y venía Isaac, el que debía llamarse Isaac, por lo que él sabía, pero que se llamaría, Dios sabía cómo, probablemente, Diego, Antonio o Sebastián, a gusto de la madre, tirana de todos. Isaac. Lo más extraño, lo más admirable era aquello, sus visiones de la noche memorable del concierto, de aquel concierto en que nacieron gran parte de las desdichas de su casa, la corrupción al por mayor metida en ella,
De aquel concierto también había nacido su anhelo creciente de paz, de amor puro, tranquilo, y aquella vaga esperanza rechazada y rediviva a cada momento de tener al fin un hijo legítimo, único, lo más admirable, sí, aunque no milagroso. Era el cumplimiento de lo que él disparatadamente llamaba para sus adentros la Anunciación. Tan exaltado se sintió todo por dentro, tan lleno de ternura, que se tuvo un poco de miedo. Oh, si eso es estar loco, bienvenida sea la locura. Estaba tan contento, tan orgulloso, no cabía duda. La providencia y él se entendían. Había sido aquello como un contrato. Que se marche ella y vendrá él. Pero ella se habrá marchado del todo. Sí, dijo Bonis en voz alta, poniéndose en pie y dando una leve patada en el suelo. Sí, aquí no queda más que el padre de familia. Aquí en este corazón ya no hay sitio más que para el amor del hijo. Una voz secreta le decía que su nuevo amor era un poco abstracto, algo metafísico, pero ya cambiaría. Cuando el chico estuviese allí sería otra cosa. Algo contribuía, pensaba Bonis, a la falta de cariño humano a su nene de sus entrañas, de que ahora se resentía. El no saber cómo llamarle, Isaac, no, no sería Isaac. Además, Isaac no había sido único hijo de su padre. Aunque pareciera irreverencia, en rigor, lo que correspondía era llamar a la criatura Manolín o Jesús. No, que él se comparase con Dios Padre, ni siquiera con San José. La idea de San José le hizo incorporarse en la cama, donde ya se había tendido sin desnudarse. Como Bonis no era creyente en el sentido riguroso de la palabra, y sus dudas le habían llevado muchas veces a las cuestiones exegéticas, según él podía entenderlas, pensó en la posibilidad de que a San José le hubiese hecho la historia un flaco servicio. Con la mejor intención, pero muy flaco. Sintió una lástima inmensa por San José. Supongamos, se decía, que él y nadie más que él fuera el padre de su hijo putativo, que fuese el padre, sin perjuicio de todas las relaciones misteriosas, sublimes, extranaturales, pero no milagrosas, que podía haber entre la divinidad y el Hijo del Hombre. Supongamos esto por un momento. ¡Qué horror! Arrancarle a San José la gloria, el amor de su hijo, todo para la madre y el padre y el padre. Pensando estos disparates se le llenaron los ojos de lágrimas. Si estaría loco efectivamente, pues no se le ocurría. Cuánto debía estar tan contento, echarse a llorar, lleno de una lástima infinita del patriarca San José, pero la verdad, la historia no sabía lo que era ser padre, ni yo tampoco. Cuando tenga al muchacho junto a mí en una cuna, no estaré pensando en San José ni en todas esas teologías. En aquel instante se le ocurrió esto. El niño debiera llamarse Pedro como mi padre. Padre del alma, madre mía, sollozó, ocultando el rostro en las almohadas, que empapó en llanto. Aquella era la fuente. Allí estaba el manantial de las verdaderas ternuras, la cadena de los padres y los hijos, cadena que remontándose por sus eslabones hacia el pasado, sería todo amor, abnegación, la unidad sincera, real, caritativa, de la pobre raza humana. Pero la cadena venía de lo pasado a lo presente, a lo futuro, y era cadena que la muerte rompía en cada eslabón. Era el olvido, la indiferencia. Le parecía estar solo en el mundo, sin lazo de amor con algo que fuese un amparo. Y comprendía, sin embargo, que él era el producto de la abnegación ajena, del sacrificio amoroso en indefinida serie. Oh, infinito consuelo. El origen debía de ser también acto de amor. No había motivo racional para suponer un momento en que los ascendientes amaran menos al hijo que éste al suyo. Bonifacio se había vuelto un poco hacia la pared. La luz, colocada en la mesilla de noche, pintaba el perfil de su rostro en la sombra sobre el estuco blanco. Su sombra, ya lo había notado otras veces con melancólico consuelo, se parecía a la de su padre, tal como la veía en los recuerdos lejanos. Pero aquella noche era mucho más clara y más acentuada la semejanza.
Cosa extraña, yo no me parecía apenas nada a mi padre. Y nuestra sombra sí, muchísimo. Este bigote, este movimiento de la boca, esta línea de la frente y esta manera de levantar el pecho al dar este suspiro. Todo ello es como lo vi 1000 veces en el lecho de mi padre de noche también. Mientras él leía o meditaba y acurrucado junto a él, yo soñaba despierto, contento, con voluptuosidad infantil de aquella protección que tenía a mi lado, que me cobijaba con alas de amor, amparo que yo creía de valor absoluto. Padre del alma, cuánto me habrás querido, se gritó por dentro. Bonnie no se acordaba de que no había cenado todavía y dejaba que la debilidad se apoderara de él. Empezaba a sentirse mal sin darse cuenta de ello. Le temblaban las piernas y los recuerdos de la infancia se amontonaban en su cerebro y adquirían una fuerza plástica, un vigor de líneas que tocaban en la alucinación. Se sentía desfallecer y, como disuelto en una especie de plano geológico de toda su existencia, tenía la contemplación simultánea de varias épocas de su primera vida. Se veía en los brazos de su padre, en los de su madre. Sentía en el paladar sabores que había gustado en la niñez. Renovaba olores que le habían impresionado como una poesía en la edad más remota. Llegó a tener miedo. Saltó de la cama y de puntillas se dirigió a la alcoba de Emma. La Valcárcel dormía. Dormía de veras, con la boca un poco entreabierta. Dormía con fatiga. La antigua arruga de la frente había vuelto a acentuarse amenazadora. Bonnie se tuvo lástima en nombre de todos los suyos. Sintió, con orgullo de raza, una voz de lucha, de resistencia, de apellido a apellido, lo que jamás le había pasado en largos años de resignada cautividad doméstica. Los reyes se sublevaban en él contra los Valcárcel. Oh, cuánto daría en aquel momento por haber visto, por haber leído aquel libro de blasones familiares, de que, más que su padre, le hablaba a su madre, muy orgullosa con la prosapia de su marido. Ella lo había visto, los reyes eran de muy buena familia, oriundos de un pueblecillo de la costa que se llamaba Raíces. Bonis había pasado una vez por allí en coche sin acordarse de sus antepasados. ¿Quién se habrá llevado el libro? Un pariente, un tío, su padre. Don Pedro Reyes, procurador de la audiencia, con mala suerte y poca habilidad, no hablaba apenas de las antiguas grandezas, más o menos exageradas por su esposa, de la familia de los Reyes. Era un hombre sencillo, triste, trabajador, pero sin ambición, de una honradez sin tacha, que se había puesto a prueba 100 veces, pero sin lucimiento, por lo modesto que era el don Pedro hasta para ser heroicamente incorruptible. Con lo demás era tan tolerante que hasta podía sospecharse de su criterio moral, por lo ancha que tenía la manga para perdonar extravíos ajenos. Amaba el silencio, amaba la paz y le amaba a él, a Bonis y a sus hermanos, todos ya muertos. Sí, ahora veía con extraordinaria clarividencia, con un talento de observación que no había sospechado que él tenía dentro, los recónditos méritos del carácter de su padre. Su romanticismo, sus lecturas dislocadas, falsas, no le habían dejado admirar aquella noble figura, evocada por la sombra propia en la pared de su cuarto. Bonis, junto al lecho de Emma dormida, adoró, como un chino, la santidad religiosa de los manes paternos. Oh, qué claramente lo veía ahora, cómo tomaban un sentido hechos y hechos de la vida de su padre, que a él le habían parecido insignificantes. Hasta alguna vez se había sorprendido pensando, yo soy un cualquiera, no soy un hombre de genio, seré como mi padre, un bendito, un ser vulgar. Y ahora le gritaba el alma, un ser vulgar, ¿por qué no, imbécil? Imita la vulgaridad de tu padre, acuérdate, acuérdate, ¿qué anhelaba aquel hombre? Huir de los negocios, del tráfico y de las mentiras del mundo. Encerrarse con sus hijos no para recordar noblezas de los abuelos, sino para amar tranquila, sosegadamente a sus retoños. Era un anacoreta, poco dramático, de la familia. Su desierto era su hogar, al mundo iba a la fuerza. Su casa le hablaba en silencio con la dulzura de la paz doméstica,
de toda la idealidad de que era capaz su espíritu cariñoso, humilde. La sonrisa de su padre al hablar con los extraños, tratando asuntos de la calle, era de una tristeza profunda y disimulada. Se conocía que no esperaba nada de puertas afuera. No creía en los amigos, temía la maldad, muy generalizada. Hablaba mucho a los hijos mayores de la necesidad de pertrecharse contra los amaños del mundo. Un enemigo indudablemente, sí. Su padre hablaba a los de casa de lo que aguardaba afuera, como podía el hombre prehistórico hablar en su guarida, preparada contra los asaltos de las fieras, a las demás personas de la familia, aleccionándolas para las lides, con las alimañas que habían de encontrar saliendo de ella. Más recordaba Bonis que su padre, aunque ocultándolo, dejaba ver a su pesar que era un vencido, que tenía miedo a la terrible lucha de la existencia, era pusilánime y, resignado con su pobreza, con la impotencia de su honradez arrinconada por la traición, el pecado, la crueldad y la tiranía del mundo, buscaba en el hogar un refugio, una isla de amor, por completo separada del resto del universo, con el que no tenía nada que ver. Para estas conjeturas de lo que su padre había sido y había pensado, Bonnie se servía de multitud de recuerdos ahora acumulados y llenos de sentido, pero a lo que no llegaba con ellos era vislumbrar en sus hipótesis históricas, en su recomposición de sociología familiar, la lucha en que el padre debía de haber mantenido entre su desencanto, su miedo al mundo, su horror a las luchas de fuera y la necesidad de amparar a sus hijos, de armarlos contra la guerra a que la vida, muerto él, los condenaba. Don Pedro había muerto sin dejar a ningún hijo colocado. Había muerto cuando la familia había tenido que renunciar, por miseria, a los últimos restos de forma mesocrática en el trato social y doméstico. Cuando la pobreza había dado aspecto de plebeyo al decaído linaje de los reyes. Y la madre, a quien esto habría llegado al alma, había muerto poco después, a los 2 años. Y ahora venía otro reyes, es decir, algo del espíritu y de la sangre de su padre. Bonis tenía la preocupación de que los hijos, más que los padres, se parecen a los abuelos. La palabra metempsicosis le estalló en los oídos por dentro. La estimaba mucho de tiempo atrás por lo exótica y ahora le halagaba su significado. No será precisamente metempsicosis, pensó, pero puede haber algo de eso. De otra manera, ¿quién sabe si la inmortalidad del alma es una cosa así? Se explica por esta especie de renacimiento. Sí, el corazón me lo dice. Y me lo dice la intuición. Mi hijo será algo de mi padre. Y ahora los reyes nacen ricos. Vuelven al esplendor antiguo. Al pensar esto, un sudor frío le subió por la espina dorsal. Recordó en síntesis de 2 o 3 frases el diálogo que aquella misma noche había sorprendido. El de Nepomuceno con Marta. Oh, sería sino de los reyes, nacía uno más y nacía en la ruina. ¿Estaban arruinados o iban a estarlo muy pronto? Eso había dicho el tío, que sabía qué atenerse. Bonis tuvo que sentarse en una silla porque en la cama de su mujer no se atrevió a hacerlo. Dios mío, en el mundo no hay felicidad posible. Esta noche, que yo pensé que iba a ser de imágenes alegres, de dicha interior toda ella, qué horrible tormento me ofrece. Arruinado mi hijo, y arruinado por culpa mía, sí, yo comencé la obra. Y además mi ineptitud, mi ignorancia de las cosas más importantes de la vida, los números, el dinero, las cuentas, prosa, decía yo, el arte, la pasión. Eso era la poesía, y ahora el hijo me nace arruinado. Emma se movió un poco y suspiró como refunfuñando. Bonis estuvo un momento decidido a despertarla. Aquello corría prisa. Quería revelarle el terrible secreto cuanto antes aquella misma noche. No había que perder ni un día. Desde la mañana siguiente tenían los dos que cambiar de vida. Había que poner puntales a la casa y esto no admitía espera. En adelante menos cavilaciones y más acción. Se trata de mi hijo. Será el amo.
Seré el administrador de nuestros bienes. Y la fábrica, esa fábrica en que ni siquiera sea punto fijo lo que hacen. Allá veremos, oh señor don Juan, mi querido Nepomuceno, habrá escena. Ya lo sé, pero estoy resuelto. Venga la escena, pero todo eso mañana. Ahora lo inmediato. El acto varonil digno de un padre que correspondía aquella noche era despertar a Emma, enterarla de todo. Pero Emma despertó sin que nadie se lo rogase y Bonis no tuvo tiempo para atreverse a abordar la cuestión del secreto descubierto. Su mujer le insultó como en los tiempos clásicos de su servidumbre, porque estaba allí papando moscas, le arrojó de la alcoba a gritos, le hizo llamar a Eufemia y le dio, por mano de la doncella, con la puerta en las narices. También aquello tenía que concluir, pero después del alumbramiento. Había que evitar el aborto, nada de disgustarla. En pariendo y en criando. Si criaba a ella como él deseaba, se hablaría de todo. Se vería si un reyes podía ni debía ser esclavo de una valcárcel. Sin embargo, debo volver a entrar, con los mejores modos para anunciarle el peligro. Levantó el picaporte de la puerta que se le acababa de cerrar, pero volvió a dejarle caer. Se sentía muy débil, no había cenado, veía chispitas rojas en el aire. Había que tomar algún alimento y dejarlo todo para mañana. Ya era, así como así, muy tarde. Lo malo estaba en que no tenía apetito, aquel apetito que él perdía difícilmente. Tomó dos huevos pasados por agua y acabó por acostarse. Tardó mucho en dormirse y soñó, llorando con llorando con Serafina, que ya se había muerto para él y le llamaba desde el seno de la tierra, con un frasco entre los brazos. El frasco contenía un feto humano en espíritu de vino.